Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más del Caldero de Ana. Esta vez vamos a tener como invitado a un gran amigo y un gran profesional, Manuel Sibila, quien además de ser psicólogo también es psicoanalista. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana María, por la invitación, eh, por la oportunidad para poder compartir algo, un poco de lo que sé, ¿no? Justamente nosotros estudiamos juntos, tuve el honor de compartir con Manuel muchas experiencias que nos brindaron mucha sabiduría y justamente teniendo como esta base es que vamos a hacer este capítulo de hoy hablando un poco de la salud mental desde lo clínico, pero en diferentes abordajes. Entonces, me gustaría, Manuel, que me cuentes un poquito cuál es tu formación, tu enfoque, qué has estudiado, si sigues estudiando. Bueno, les cuento un poco acerca de mi recorrido. Bueno, como comentaba Ana María, estudiamos juntos psicología. Muy temprano me di cuenta que me gustaba la orientación clínica, así que hice mis prácticas preprofesionales en una clínica psiquiátrica. Me formé también desde una línea psicoanalítica lacaniana. Eh, en Lima hay un centro de formación de la nueva escuela lacaniana, la ANEL, y desde el 2017 aproximadamente que me dedico a la clínica, ¿no? A la atención en consulta privada, y sigo en eso, desde el 2017 que me dedico a la clínica, y ahora actualmente me encuentro en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, estudiando Ajá. también psicoanálisis. Bueno, de hecho, Manuel tiene una aproximación a la clínica desde lo psiquiátrico, que es como la esencia, ¿no? Lo más purito, justamente el tema de trabajar con diferentes trastornos, pero que justamente también a veces no tenemos que llegar hasta el trastorno para empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? En nuestra salud mental. Así es. De hecho, tengo experiencia en lo psiquiátrico, que es desde un lugar desde donde se puede hablar de los temas que vamos a hablar hoy día, por ejemplo, ¿no? La Ajá. depresión, pero desde el psicoanálisis también se puede dar otra lectura, ¿no? Que es diferente, ¿no? Cada una, o sea, digamos, se podría hablar de la depresión desde cualquiera de estas dos lecturas que podrían incluso complementarse, pero tienen también sus diferencias. Claro, ¿no? Ya hay un tema donde literalmente el cuerpo gana y hay otro espacio en el que se abre más la posibilidad a un trabajo consciente. Claro, sí, sí, sí. Y justamente quisiera saber qué piensas tú que es salud mental, desde el enfoque en el que quieras abordarlo. De hecho, la línea con la que me siento más cómodo, que más sentido me hace a mí, es el psicoanálisis. Pero digamos, voy a hablar desde yo como persona y además de psicoanalista o psicólogo, ¿no? Me encanta. Salud mental creo que es algo que excede, ¿no? La ausencia de algún malestar o enfermedad, ¿no? Ujú. Incluso la OMS como replanteó, ¿no? Lo que es la salud mental, no solo como la ausencia de enfermedades, sino también como la presencia de algún tipo de bienestar, ¿no? En diferentes áreas de la vida de uno. Ujú. Entonces podríamos pensar la salud mental en ese sentido, ¿no? Como eh, aquello que permite a cada sujeto vivir de una manera, de una mejor manera, ¿no? Eh, Y sí, justamente eso, y mientras lo decías, pensaba que como justamente el sujeto tiene que vivir de una manera acorde con su entorno y justamente nuestro entorno lo constante es el cambio, entonces tiene que ser también un sujeto que se adapte, ¿no? Más que fácilmente, que tenga herramientas que le permitan como, boom, este cambio, ya, seguimos, ¿no? claro, es todo un desafío personal. Cada uno Ajá. tiene que crear su propia fórmula de cómo conciliar sus propios contenidos, ¿no? Su subjetividad con las exigencias del entorno, ¿no? Es un desafío de cómo articular esto, porque no necesariamente el entorno
responde de la mejor manera a lo que estamos pasando o necesitamos, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con la pandemia, ¿no? Eso mismo te iba a decir. Estamos Estamos en un atravesados, momento clave, sí. ¿no? Me parece como un tema fundamental esto de preguntarse por la salud mental y sobre todo en un Ujú. contexto como el nuestro, ¿no? Atravesados por una pandemia. ¿Qué lugar para la salud mental ahí? ¿No? Porque justamente también a veces el trabajo o las rutinas que nos imponemos, ¿no? No nos permiten tener un espacio para sentir, ¿no? Y la salud mental creo que viene acompañada de esta sensación de tranquilidad, de poder estar bien con nosotros mismos. Y ahorita en la pandemia que a muchos se les han quitado estas muletillas, ¿no? De, sí, pucha, me voy a la chamba, ya me olvido de todo y están más bien cada vez más tiempo con uno mismo. Ahí es cuando ya se hace evidente eso que no se ha querido trabajar. Sí, tal cual. O sea, uno pensaría que estando en casa uno está más tranquilo y podría tener más salud mental, pero lo que sucede justamente es lo contrario, ¿no? En este Ujú. encuentro en soledad con uno mismo, aparecen muchos temas que, digamos, la cotidianidad y sus exigencias no permitían darle ese espacio, ¿no? O la importancia, ¿no? Era como que, no me siento bien, pero tengo que chambear, ¿no? Pero tengo que no sé qué, entonces ya me olvido. Ahorita ya no hay ese espacio para hacer eso. Correcto. De alguna Pero de manera, alguna forma, ¿no? Te hace pensar también como qué tanto has disfrutado tú la vida previamente o qué tanta importancia le dabas tú a la salud mental hace 6 meses, ¿no? Antes de que todo esto como explotara. claro. Y es una pregunta además muy personal, ¿no? Yo creo que habría que preguntar y ver el caso por caso qué significa para cada uno salud mental, más allá de lo que pueda decir la OMS, ¿no? Y un espacio para pensar eso podría ser incluso una sesión, ¿no? De psicoterapia, psicoanálisis, un espacio para pensar, para darle cabida a esto, ¿no? Para llevar Eso, esta pregunta, ¿no? tal cual, porque mucha gente cree que ir a terapia solo cuando está mal, ¿no? Cuando, según lo que han investigado, lo que han visto, llegan a que tienen un diagnóstico de depresión, pero para mí la terapia lo que tú has dicho, es tener un espacio para uno mismo para poder llevar estas preguntas que son muy personales y que por más que uno tenga amigos, familia, una pareja, es como que, ¿no? ¿Desde qué lugar puedo yo preguntar eso? Sí, y definitivamente es algo que a veces pasa de ser percibido, ¿no? Como que los malestares físicos son más llamativos, ¿no? Como que son impedimentos a veces más evidentes o más visibles, eh, porque justamente impiden trabajar, estudiar, realizar cualquier cosa que de la vida cotidiana, ¿no? En cambio hay Ujú. algo que tiene en relación a la mente, justamente hay como un aplazamiento, hay ciertos temas que se dejan en un segundo plano porque no tienen efectos a veces inmediatos, ¿no? El malestar físico Ujú. interviene de forma inmediata, mientras que los malestares más psicológicos, sus efectos pueden ser acumulativos, incluso la mente se encarga muchas veces de reprimir estos contenidos, ¿no? Ujú. Y son ciertas circunstancias, ciertos eventos que producen que esto emerja, ¿no? Y por eso cuando aparece a veces es incluso incomprensible para el sujeto mismo. Es, ¿qué es esto que acaba de aparecer, no? Como que pareciese que a veces la respuesta es mucho mayor que la situación que lo produjo, ¿no? Y ahí uno puede dar cuenta de cómo ciertas experiencias están anudadas a otras experiencias anteriores que nos marcaron y que determinan ciertas rutas de maneras de sentirse, maneras de vivir con el otro. De ser en Creo que el mundo, ¿no? en ese sentido, como la salud mental tiene que ver con rastros también, ¿no? Eh, de nuestras experiencias previas,
¿no? Muchas de ellas no elaboradas porque la cotidianidad nos exige responder rápidamente al trabajo, los estudios. Solo es, por lo general, cuando esto estalla, que uno va a sesión. Antes de ello, como que se considera innecesario muchas veces, no una prioridad, pero cuando esto estalla, cuando desborda el sujeto, uno va muchas veces acude a un psicólogo, a un psicoanalista. Por eso cuando uno siempre atiende estos casos en los cuales el sujeto ya no pudo manejar más la situación, ¿no? En casos de urgencia. Y un poco lo que se trata en un espacio terapéutico sería, digamos, acoger y hacer algo con esa queja, digamos, del momento, pero también ir más allá, ¿no? Porque esta experiencia de todas maneras está anudada con la trama, con la vida de la persona. Digamos, lo que trae a sesión a una persona muchas veces es la punta del iceberg, ¿no? Es que justamente todos somos narraciones vivas, ¿no? Somos lo que contamos de nosotros mismos. Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos reproduciendo, de lo que decimos de nosotros, hasta que, como tú dices, hay un malestar y justamente en momentos de malestar hay que volver a reevaluar esa narrativa, ¿no? Porque las palabras tienen mucho poder y mucho significado. Y sí, pues tenemos que batallar con esto de la inmediatez, ¿no? Mucha gente ya espera estar literalmente sintiendo que va a perder el control para buscar ayuda y a veces no tenemos que llegar tanto a ese punto, ¿no? Como, igual como tú dices, es bastante personal y depende del proceso, pero creo que hay un estigma bien grande en cuanto a salud mental, ¿no? Como de los débiles, ¿no? Viene esta cosa del esfuérzate, logra tus objetivos, que es un poco el coaching, el motivar por el motivar. Sí, tal cual. Yo personalmente, y hablando desde yo como persona, como sujeto y con mi formación, claro, soy muy crítico con esa postura, ¿no? Con esos intentos, digamos, de estandarizar los tratamientos, ¿no? De decir... Las emociones, ¿no? Tenemos que estar felices siempre. De los famosos tips, ¿no? De los consejos. Como si algo de la experiencia del otro pudiera dar cuenta de mi propia experiencia, ¿no? Y creo que eso es como una de las principales críticas que se podría hacer quizás al modelo psiquiátrico, ¿no? Este intento... Estandarización. Exactamente, ¿no? Ese intento de universalizar aquello que el sujeto necesita, ¿no? Sin conocer su historia, su subjetividad. Es que hay una contraparte bien importante porque, claro, yo te puedo decir, oye, Manu, no sé, cuando te estés ansioso, pucha, respira, ¿no? Te puedo dar esa clase de tips que te pueden servir, pero que también cuando tenemos una persona que realmente tiene un diagnóstico, que está pasando por una situación que necesita ayuda, al no poder hacer uso de estos tips, yo siento que es como una contraparte, ¿no? Porque es como que, oye, ni siquiera puedo hacer esto, como es contraproducente también como tú dices, el estandarizar y legitimar que esos son los medios para sentirnos bien, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, los tips pueden convertirse en mandatos, ¿no? Mandatos que pueden ser incluso muy sádicos con nosotros mismos. Pueden como, si no cumplimos con eso, sentirnos muy mal, ¿no? Pueden volverse pesados, muy densos y pesados estos mandatos de cómo ser alguien, digamos, finalmente normal, ¿no? Tal cual. ¿Para quién? La pregunta sería ¿para quién? No dudo que, digamos, la psiquiatría y la medicación, los fármacos pueden ayudar a muchas personas en momentos de urgencia, ¿no? Hay casos que se necesita, indudablemente, pero hay, digamos, lo que sucede muchas veces es que se omite algo que es fundamental para mí, y creo que el psicoanálisis lo rescata muy bien, que es la subjetividad, ¿no? De qué manera el sujeto está implicado en aquello que le sucede, ¿no? ¿Qué es su historia y qué es de sus propios relatos, ¿no? Y su forma de ver el mundo, sus herramientas. Entonces, creo que
si bien los fármacos pueden ayudar, eh, omiten a este sujeto, y por otro lado responde a una demanda que creo que es bastante habitual en nuestra época de las soluciones inmediatas, ¿no? Ajá. Yo quiero que mi salud mental esté rápidamente cubierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Satisfecha. Eh, Quiero hay- estar tranquila, ¿no? Quiero estar tranquila. Y es como, sí, ¿qué es eso? Porque yo también me cuestiono mucho y me preocupa mucho este tema de la medicación ya, ¿cómo era que le decía Reaño? La farmacéutica estética, creo, ¿no? Que es como muchas de mis consultas, y ya me parece un tema preocupante, están bajo tratamientos de ansiolíticos, alprazolam, clonazepam, y como ser humano y como psicóloga es terrible, simplemente estás como poniéndole barro a una grieta de esas cosas que guardan el agua y son acumulativos, solo te retrasan, es como tú dices, en casos donde la salud de la persona esté en riesgo, yo obviamente voy a recomendar un acompañamiento psiquiátrico, pero también siento que ahorita es ya a cualquier cosa, ¿no? Y creo que el sueño es una de las primeras alertas, ¿no? De que hay algo que está pasando. Cuando no podemos conciliar el sueño, cuando no podemos dormir de manera tranquila, yo creo que es la misma psique, ¿no? Como pidiendo ayuda. es la psique y el cuerpo además, ¿no? Porque por lo menos desde Ujú. una perspectiva Sí, sí, psicoanalítica, sí. ¿no? La mente y el cuerpo están íntimamente relacionados, ¿no? Cada uno expresa algo de la otra, están íntimamente relacionadas. Quizás la psiquiatría hace esta distinción mucho más radical de el cuerpo es esto y la persona es esto y lo que vamos a tratar es el cuerpo, Ujú. ¿no? Vamos a reducir Oye, sí, 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 tal cual. vamos a reducir la manifestación somática de esto que te sucede. No importa mucho lo que pienses al respecto, ¿no? Sino Ujú. atender al síntoma directamente. Y me parecía muy, muy importante lo que estabas diciendo sobre estos tratamientos que tratan de como poner una curita sobre la grieta, que muchas veces, digamos, es lo que el sujeto necesita en un momento de urgencia, pero la grieta está, ¿no? Y la grieta necesita mucho tiempo, como una herida, ¿no? Para cicatrizar, para sanar, para reelaborar y resignificar. En ese sentido, no es algo que responda tan a la inmediatez, ¿no? A esta demanda de que se solucione rápido, ¿no? Que sucede mucho en los pacientes. Quiero mi solución rápida a esto que me está pasando. Para poder seguir funcionando, según dicen, pero ahí justamente, como tú dices, se da un espacio, pero también es un espacio para cuestionar literalmente todo, porque esa fisura implica que hay un quiebre, ¿no? Justamente cuando se dan quiebres, no sé si se puede decir que en el self o el self se va reconstruyendo o un quiebre en alguna parte psíquica del quién soy, ¿no? Justamente cuando tenemos situaciones muy duras, yo lo veo mucho en sesiones con relaciones que terminan, es como, ¿y ahora quién soy yo? En ese espacio de reconstrucción psíquica necesitamos a veces tener un espacio entre el cuerpo, entre la materia y la parte energética, ¿no? Y es súper fuerte también como mucha gente hace el uso solo del psiquiatra, pero no del psicólogo, ¿no? O sea, es como que si la pastilla fuera actual mágicamente, pero no hace nada más que generar un espacio para respirar y pensar, ¿no? Pero necesitamos algo que nos ayude a pensar. Sí, justamente tiene que ver con esto que señalaba de que es mucho más frecuente la demanda de los pacientes de las soluciones inmediatas y además de que sea un tercero el que haga el trabajo, ¿no? Que sea Ujú. el médico o la medicación, ¿no? Ah, claro, En cambio, afuera. en una sesión de terapia, el sujeto está implicado, el sujeto es responsable y el sujeto tiene algo que ver con sus síntomas, ¿no? Entonces, eso es lo que se encuentra en sesión, es
que muchas veces los pacientes no quieren saber realmente cuál es su nivel de implicancia en eso que le pasa, ¿no? Su nivel de Wow, qué responsabilidad. fuerte. Es Qué fuerte, fuerte lo que dices, porque claro, es como que, y ahorita que me lo dices, lo estoy recordando en mi mente como que, es que mis papás me hicieron esto, es que a mí me pasó esto. Ok, a todos les pasan cosas en diferentes escalas, en diferentes momentos, pero como dice Jung, ¿no? La cosa es qué haces con lo que te pasó, no quedarte ahí en el piso llorando por lo que sucedió. sí, 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 tal cual. Es un espacio para gradualmente trasladar la responsabilidad hacia uno mismo, ¿no? Y me parece central esa frase, si no me equivoco, de Sartre, ¿no? Ujú. Eh, de por ahí que Jung también la reformuló, de qué hacer con aquello que hicieron de mí. Me Porque parece, son cosas que pasan, ¿no? Pero que justamente ahí viene también lo que rescata la tercera fuerza, ¿no? De la psicología positivista, gestaltica, de qué haces tú, ¿no? De ya, ok, eso sucedió, ¿no? Como en El Rey León, cuando Mufasa le pega a Simba y le dice como que ya te pegué y Simba se sigue sobando y le dice como, pero ya pasó, o sea, sigue adelante, ¿no? Pero la gente se queda ahí como que, que todo bien, es parte de su proceso, pero en algún momento de la vida hay que empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. claro, sí, sí, sí. De hecho, hay como en la depresión, ¿no? Que es el tema un poco de hoy, hay frente a esto que sucede, que padece, hay como una posición de inhibición, de, de inhibición en muchos sentidos, ¿no? De no pararse en la cama, no tener ganas de nada, no tener ganas, perder el interés en las cosas. Más pulsión muerte, ¿no? Como muerte por Exactamente, el estado inerte exactamente, ¿no? de no Un poco ser, sí. el trabajo consistiría justamente en anudar nuevamente con la vida, ¿no? Pasar al acto, pasar a la acción. Y es un trabajo, digamos, que me parece fundamental, el hecho de que requiere tiempo y hay que darle ese tiempo, no es inmediato, ¿no? Eh, Yo sí, recuerdo mucho en una clase que eh, nos contaban que la depresión, más que el no querer, o sea, parte de la recuperación, más que estar feliz, es volver a encontrarle el gusto a la vida, reconectar con las cosas que nos gustan, ¿no? Y justamente ahí tiene mucha cabida el pasar a la acción, porque si no empezamos a hacer pequeñas cosas, es como que sentimos que no hay una respuesta del entorno hacia nosotros, ¿no? tal cual. Justamente, tomando a un psicoanalista muy importante para mí, Freud, claro, él tiene un texto muy conocido, ¿no? Que se llama Duelo y Melancolía, Ujú. y propone pensar la melancolía, que sería como un antecedente de lo que hoy consideramos depresión, ¿no? Tiene sus diferencias, sí, pero digamos, ahora que les comento un poco van a ver un poco las similitudes, ¿no? La melancolía tiene que ver con este estado en el cual uno pierde la capacidad de amar, ¿no? De justamente lo que decíamos, de volver a interesarse por las cosas, por otras cosas, ¿no? Hay como un repliegue sobre uno mismo, como que está como totalmente dentro de uno, ¿no? Y Freud propone pensar la melancolía como un duelo, pero un duelo imposible de elaborar, ¿no? Como una dificultad para volver a conectar con el mundo, ¿no? Oye, qué La- fuerte, es como la incapacidad de cerrar un ciclo, o sea, así lo acabo de sentir, ¿no? Como que te quedas pegado en un estadio, sí, en una etapa. o sea, Yeah. da cuenta del estado más grave que podría llevar a que podría llegar la depresión, ¿no? Ajá. Este estado de profunda desconexión con imposibilidad de poder dirigir nuestra energía afectiva, nuestra libido, a otros objetos, ¿no? Y lo piensa un poco en relación al duelo, porque comparten los mismos síntomas,
¿no? Cuando uno está en duelo con alguien, por una persona o un objeto amado, se repliega sobre uno mismo, ¿no? Es un proceso que absorbe al yo, ¿no? Para tramitar ese duelo, toda la energía se vuelca sobre el yo digamos, la etapa final del duelo sería volver a colocar esta energía en el mundo, ¿no? Reconectar, reenganchar. Pero ¿no te parece que hay algo que falta ahí adentro? Porque si el yo se repliega hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que encuentra ahí adentro? Tiene que encontrar algo que le dé las para ir hacia afuera y mostrarlo. Y creo que esta es la parte del amor propio, ¿no? Del proceso de autoconocimiento, porque si yo estoy súper triste y me repliego y adentro en verdad no encuentro nada, solo encuentro recuerdos, memorias, situaciones que me mantienen este duelo vivo. Justamente hay que empezar a construir una casa adentro, ¿no? Para que este replegamiento sea cada vez más cíclico, ¿no? Como, boom, voy afuera, ahora voy adentro, afuera, adentro. No sé, se me ocurre. Claro, o sea, todo ese trabajo de duelo interno tiene que ver con ir desprendiendo de a poquitos, ¿no? Este objeto amado perdido estaba como totalmente bañado de nuestro amor y afecto, ¿no? Y Claro, entonces, ¿ahora qué hago con ese amor y afecto? sí, entonces, ¡pum!, desaparece por contingencias de la vida y el trabajo del duelo es justamente ir regresando estos hilos, ¿no? De amor hacia uno mismo, ¿no? Ajá. Separarse del objeto perdido, y eso es el trabajo del duelo y requiere tiempo, ¿no? Y No es una cosa aceptación, ¿no? Un de montón de aceptación, aceptación. porque ahora que lo has dicho perdido, o sea, no sé, me invento, es más fácil un fallecimiento, alguien que se vaya del país, pero cuando recurrentemente tienes el recuerdo y la presencia de eso que has perdido, se puede tornar más difícil de llevar. Totalmente, ¿no? Bueno, y lo que sucede en la melancolía, ¿no? Este estado que podríamos pensar como una depresión muy severa, Ajá. eh, es que hay una imposibilidad. O sea, primero que la pérdida del objeto como que es misteriosa, como tenemos los mismos síntomas que en un duelo, Ajá, pero pero sin no embargo sabemos por qué. pero no sabemos por qué, exactamente, ¿no? Tal cual. Eh, entonces, y hay como una dificultad para enlazarse con el mundo, ¿no? Digamos, tienen muchas similitudes y por eso Freud lo aborda de esa manera, pensar la melancolía desde el duelo, y da cuenta que en la melancolía la principal diferencia con el duelo es que hay una severa afectación del yo, ¿no? El yo Ajá. se encuentra ¿Quién muy soy? empobrecido, es como me siento feo, me siento débil, me siento No sirvo monstruo, para nada, no sirvo para claro. nada. Es mucho más severa la autocrítica y las autodenigraciones que en el duelo, ¿no? Me parece que Freud es muy preciso para generar ese matiz, ¿no? Es como, mientras que en el duelo el mundo exterior es gris, el énfasis está en eso, Ujú. la melancolía o en la depresión, uno es el que es gris, uno es el que es gris, ¿no? Wow, qué lindo eso que has dicho. Sí, Porque también son diferentes como estadios de las personas, ¿no? Yo siento que en un tema más de depresión hay muy pocas herramientas para justamente restablecer ese yo, ¿no? Es como literalmente volver a confiar en ti, volver a creer en ti, pero es un proceso que toma bastante tiempo sí. y ayuda. Y Freud es muy puntual al afirmar que el trabajo del duelo y la melancolía quiere tiempo. Ujú. Y no dice un tiempo específico, que Ujú. esta es la diferencia específica con el modelo médico-psiquiátrico, que te Claro. plantea como tiempos determinados, 2 semanas, si pasa más, es más no sé qué, la. Para el psicoanálisis, los tiempos Relativos. son particulares, Ajá. singulares, tienen que ver con el inconsciente de cada uno, ¿no? Tal cual. Sí, sí, Las propias sí. vivencias. Entonces, me parece que ahí
está el punto de diferencia entre el modelo psiquiátrico y el psicoanálisis, la temporalidad en el trabajo de la pérdida, ¿no? Y en la melancolía esta dificultad para saber qué es aquello que se ha perdido, ¿no? Pero que en la psiquiatría en verdad nunca se trabaja, ¿no? Porque Exactamente. no solo con las pastillas, solo vas prolongando el trabajo, pero que estas pérdidas, si lo ponemos en una forma más gráfica, son como heridas que se han infectado y se le ha generado una costra encima, ¿no? En el duelo fácil es sin costra, pero Claro. ya en la melancolía es como algo muy, muy profundo, que necesitamos ir al doctor y todo esto, pero justamente no funciona así, ¿no? Justamente como tú dices, el tiempo es relativo según cada sujeto, según cada experiencia, como cada experiencia le haya marcado. Pero sí me parece bien importante resaltar que justamente Freud ha llegado a toda esta formulación de conocimiento por medio de sus pacientes, que en su mayoría eran mujeres, ¿no? Entonces, también ahorita hablar de salud mental para hombres es algo también relativamente nuevo, ¿no? Y por contexto sociocultural, las mujeres han sido las primeras en empezar a mostrar signos de este malestar psíquico, pero que ahorita también vemos mucho, ¿no? Que los hombres están permitiendo también trabajar y sentir su salud mental. Sí, me parece que introduces un tema que es muy interesante, ¿no? Que abre un debate también importante, académico, clínico. Sí, de hecho, no, yo parto del caso por caso, más allá del género o sexualidad del individuo, Uh-huh. pero es indiscutible ese hecho, ¿no? Y para pensar y cuestionar, incluso para cuestionarme lo que yo pienso al respecto, porque es un hecho esto de que las mujeres son las que acudieron principalmente a Freud, ¿no? En Viena ese entonces. Y es en ellas, en verdad, que él empieza a descubrir todo esto, ¿no? Es bien curioso como esa naturaleza más receptiva, que no estoy diciendo que sea un mandato biológico, pero sí creo que de alguna forma toda esa tensión se hizo mucho más somática en las mujeres en una primera instancia. Ujú, tal cual. Sí, sí, sí. La verdad, a mí me encanta una frase de Freud que dice como, algo que nunca pude saber es qué quiere una mujer, ¿no? Para él era un continente desconocido, ¿no? Incluso para la mujer misma, ¿no? Hay algo de la feminidad misterioso incluso para las mujeres, Es ¿no? que es Hay bien algo, curioso y que justamente es algo que he estado trabajando con un grupo de mujeres muy, muy sabias, que es el tema de la ciclicidad, ¿no? No hay una mujer dentro de nosotras, somos 4 mujeres como mínimo, porque justamente cada ciclo, cada periodo va marcando como un impacto súper fuerte en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel hormonal, que asimismo siento que nos permite tener muchos puntos de vista. Entonces también me hace recordar a Lacan que no existe la la mujer, mujer. ¿no? Sí, sí, Pero sí, que de sí. alguna forma los hombres sí tienen como periodos más extensos de sus ciclos, ¿no? Se dice de manera ancestral que a los hombres los rige el sol, entonces es justamente con cada solsticio y con cada equinoccio, cada 3 meses, que el ciclo del hombre va cambiando, mientras que nosotras nos rige la luna y la luna tiene 4 fases en 28 días, entonces creo que son diferentes capacidades de percibir y conectar con el mundo, ¿no? Sí, definitivamente son dos lecturas posibles de lo mismo, ¿no? Ajá, ajá, Eh, tal cual, lo femenino y lo masculino, pero sin el género como tal, sino como esencia, como lectura. sí, y en ese sentido coincido contigo, ¿no? Me parece más rico pensarlo en términos de la lógica masculina es real y tiene Ujú, efectos, tiene ciclos, ¿no? Pero hay algo también excedente al cuerpo, al sexo biológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como ujú. una fuerza femenina y fuerza masculina y cómo cada uno opera de acuerdo a determinada lógica, ¿no? Porque todos tenemos
cierta parte femenina y somos Eso te iba a decir, ¿no? somos bisexuales. Sí, somos bisexuales en potencia, todo. Totalmente, y es bien curioso porque también depende mucho de la alimentación, depende mucho de tu rutina, cuál de las dos fortaleces, ¿no? Entonces, al fin y al cabo te das cuenta que todo en esta vida se trata de equilibrio, de mantener el equilibrio, pero que volviendo al tema principal, ¿no? Salud mental y depresión, justamente en eso consiste la salud mental, en encontrar tu punto de equilibrio Ujú. y que así vengan periodos como súper fuertes, súper intensos, saber que ahí adentro no está vacío, ¿no? Que lo estamos habitando. Tal cual, tal cual. Y este equilibrio, tomando en cuenta que cada uno es diferente, ¿no? Entonces, la balanza es distinta también, Ujú. Los ¿no? pesos, ¿no? Me gusta pensar en esas balanzas que te ponían pesitos y cada vez que se subía y se bajaba alguien cambiaban los pesitos. Sí, sí, sí. Cada uno debe encontrar la manera de lidiar su propio cuerpo y mente con las exigencias del mundo, ¿no? Y esa fórmula la tiene que elaborar cada uno y un espacio propicio para hacerlo es un espacio terapéutico, ¿no? En Porque el siendo cual, honestos, el primer espacio sería la familia, pero estamos viendo con la modernidad, con toda la crisis, incluso desde los 60, 70, que familia tradicional como tal no existe, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con el televisor, entonces ujú, ahí hay poca capacidad de insight, de trabajo. Otro espacio sería el colegio, pero recién los colegios ahora están trabajando el aspecto emocional, entonces no ujú. se me hace raro que muchas de las personas presenten una sintomatología de depresión, de cuadros de ansiedad, ¿no? Pero que no hay de otra más que buscar un espacio terapéutico. Sí, es una manera de resignificar, primero de nombrar aquello que nos ha pasado, ¿no? Ujú. Muchas de estas vivencias están como impregnadas en el cuerpo sin palabra, ¿no? El hecho de nombrarlo tiene efectos terapéuticos de por sí, ¿no? Sí. Y el hecho de hablarlo permite también hacer otras lecturas. ¿Cómo describirías tú el trabajo de un terapeuta? El trabajo de un terapeuta. Para empezar, la dirección, digamos, de la cura, del tratamiento, sería acoger primero eso que trae el paciente, Eso. ¿no? Que aquello que trae el paciente, darle un valor, el valor que corresponde, ¿no? Digamos, Ajá. eso que no ha formulado nunca o que cuando lo formuló no fue atendido, ¿no? Darle el valor a la palabra de aquel que viene en busca de ayuda, ¿no? Tiene también por otro lado, o sea, digamos, no hay una técnica, un método, con todos los pacientes se hace esto, ¿no? Habría que ver caso por caso, pensando en un caso de depresión específicamente, acompañar, depresión o de duelo, ¿no? Acompañar Ujú. al paciente en este recorrido que requiere tiempo, ¿no? Justamente es un espacio de acompañar al paciente en este proceso que es personal, ¿no? Él está atravesando por un camino, ¿no? Y de alguna manera está acompañado en ese proceso. Eso en segundo lugar, ¿no? En tercer lugar, promover y facilitar que el paciente pueda resignificar aquellas vivencias, ¿no? Ujú. Darle otras lecturas, otros sentidos, que pueda colocarse en una posición subjetiva distinta frente a aquello que le sucede, ¿no? Digamos, que ya no se encuentre sometido a este padecer. Facilitar que el sujeto pueda colocarse de una manera distinta frente a eso que le pasa, ¿no? Eso. Siempre va a haber algo irreductible de lo que nos pasa. No es que la depresión o cualquier otro malestar va a desaparecer, ¿no? Pero es cómo convivir con algo de esto, porque de hecho mucho de ello se trabaja en sesión y se logra aliviar, pero siempre va a haber algo irreductible, algo que se mantiene, que hay que aprender a convivir con ello, ¿no? Es como generar modos de reconciliación con ello que nos aqueja, ¿no? Porque es una lectura distinta a la que plantea el modelo psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? De Ajá. erradicarlo del todo, ¿no? Eso. Pero ¿a costa de Eso. qué?
¿no? La medicación muchas veces te vuelve un zombie, ¿no? Te desconecta de ti mismo, claro. Que Y, no, puede ser necesario en caos, pero no eh, funciona. y es como poner la mente en suspenso y no generar ningún tipo de elaboración. Desde una lógica desde el psicoanálisis, normalmente ciertos eventos traumáticos, ¿no? Que generan ciertos efectos sintomatológicos, ¿sí? Así, como que algo irrumpe, digamos, con una estructura que teníamos, ¿no? Establecida, claro. O sea, desde el psicoanálisis lacaniano se podría decir como algo de la cadena significante, ¿no? Se ha roto. Sí, algo de la articulación de sentido que dábamos al mundo se desarma, ¿no? Algo Que irrumpe, las cartas del tarot sería la torre, como boom, se te cayó esta parte que no estaba bien claro, armada. claro, ¿qué hacer con esa torre desarmada, ¿no? Boom, se te derrumbó la torre, ¿no? Entonces, un espacio terapéutico, una sesión, justamente apuntaría a rearmar esto de otra manera. Es eso, es acompañar en el proceso porque en verdad también el trabajo de las personas en terapia cae sobre ellos mismos, ¿no? Nosotros no les Ujú. vamos a sacar la información, trabajamos con lo que sea que traen, ¿no? Porque también hay mucha gente que tiene este pensamiento mágico de voy, me siento y ya estoy, ¿no? Es necesario hablar. Sí, totalmente necesario, darle un sentido, un significado a la pérdida, al duelo o al padecer que estamos atravesando, ¿no? Y me parece que esto puede coincidir bastante con tu práctica, Ana María, que tiene que ver con los rituales, ¿no? La importancia de los rituales también, ¿no? No es el duelo y las pérdidas y los padeceres, digamos, no son solamente experiencias de un sujeto aislado, ¿no? Sino Ujú. que también importa lo que sucede afuera. Cada día tú lo puedes hacer un ritual, ¿no? Si tú tienes una rutina, si lo haces, el ritual implica mucho el estar presente, el estar consciente, el poner una intención y justamente para mí ha habido un antes y un después cuando empecé a tener como rituales a diario porque es decir, bueno, esta soy yo, esto es lo que tengo hoy y esto es lo que quiero hacer hoy, ¿no? Y como tú dices, es hacer presente o sea, unir, ¿no? Mente y cuerpo, aunque sea en un minuto, ayuda bastante. Sí, y además, partiendo de esta idea que hablábamos antes de este replegamiento sobre el yo, ¿no? Ujú. El hecho de ponerlo en palabras, que la palabra es algo dirigido a un otro, ¿no? Ya hay ahí una operación de trasladar algo de nuestra energía psíquica, ¿no? Ya hay un acto de anudarse con el mundo, ¿no? Y no solo con la palabra, sino también a un psicólogo. Entonces, hay cosas que, digamos, pasan de ser percibidas, que no son como acciones muy evidentes, muy visibles, ¿no? Por eso la gente dice, no pasa nada acá a veces, ¿no? Pero ya, Sí, ya está pero pasando no se algo sin dan que te das cuenta, cuenta. tal cual. Y creo, Manuel, que eso es lo más bonito de nuestro trabajo, ¿no? El poder tener esta sensibilidad para poder también hacerle reconocer al otro no solo lo que hay que trabajar, sino sus potencialidades, abrir el espacio para que las personas puedan, como tú dices, ir conectando con el mundo a su ritmo y sientan como ese apoyo, ese acompañamiento que tal vez faltó, ¿no? Esa estructura. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, creo que esto da para un capítulo más. Te agradezco muchísimo por todos tus aportes, por compartir tus conocimientos. ¿Cómo puedo contactarme contigo si quiero sacar una sesión? Debido a que todos estamos atravesados no solo por la pandemia, sino por la tecnología, los psicólogos también hemos tenido que adaptarnos a la coyuntura. Así que por el momento estoy atendiendo de forma virtual. ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, en Facebook Ujú. estoy como ps.manuelsibila Ajá. y en Instagram estoy como psicólogo.manu.
Perfecto, Manu. Entonces, bueno, agradecerles a todas las personas que han escuchado todo este capítulo, que se han quedado con nosotros. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo, Manu. Gracias. Y nos vemos en la parte 2. Chao, muchas gracias a todos Chao. y a ti, Ana María, por la invitación. Gracias, amigo. Un abrazo. Abrazo. Cuídate. Chao.